es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Padre, hoy venimos delante de tu presencia, hambrientos y sedientos de ti, Señor, pero con un corazón tan agradecido por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y todo lo que tú has dispuesto en esta tierra nueva como congregación local. Hoy nos gozamos en ti, hoy testificamos de tu fidelidad y hoy te pedimos que nos hables al corazón. Espíritu Santo, tú eres el centro, tú eres bienvenido, haz conforme tú quieras. Pon carbón encendido en mi boca y que seas tú utilizándome para predicar tu palabra con temor y temblor, y que cada uno de nuestros corazones pueda recibir de ti el mensaje que tú quieres darnos. Te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces en medio de cómo antes nace Tierra Nueva, previo a cómo el Señor nos confirma que hay un plan con un llamado y un propósito, mi familia estaba atravesando por un momento muy difícil, por un momento de mucha opresión, y justamente estamos en el momento de la serie de victoria y hemos aprendido cómo se libra la batalla espiritual, cómo tenemos luchas en el área espiritual, y mi familia en ese momento estaba pasando por un ataque muy fuerte y una presión muy fuerte, en donde no veíamos salida en muchas áreas y solo le preguntábamos a Dios: ¿por qué permites? ¿Por qué permites? ¿Por qué permites? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se resuelven las cosas? Y había muchas dudas en nuestro corazón, pero en todo ese tiempo el Señor nos hablaba constantemente en su palabra de una tierra. Y dale con la tierra, y todas las palabras que leíamos nos hablaba de una tierra y no entendíamos qué era lo que el Señor nos quería decir. Y hay dos momentos bíblicos en los que el Señor nos hablaba. Una es tierra nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva, recordemos. Está hablando la palabra del Señor, y las referencias, cuando usted quiera estudiarlo, están en Isaías, en Romanos y en Apocalipsis. Y la palabra del Señor hace referencia a una tierra nueva y a un cielo nuevo. Y cuando la palabra hace referencia a esa tierra nueva, no está hablando de un lugar geográfico, está hablando del momento en el que el Señor, en ese momento glorioso que todos estamos esperando, en el que el Señor va a morar con su pueblo que ha sido redimido, que ha sido purificado y que ha sido santificado. No es un lugar histórico cuando se habla de la palabra de tierra nueva, sino de un momento espiritual y de una promesa de pacto. Diga conmigo: Señor, gracias por tu promesa de pacto sobre mi vida. Todos los que un día confesamos con nuestra boca y decidimos creer en nuestro corazón que Jesucristo era el Señor, es el Señor y será por siempre el Señor, un día vamos a estar con nuestro Padre viviendo y disfrutando de su gloria. Esperamos su venida, amén. Y ese momento va a ser glorioso. Esas referencias bíblicas hablan de tierra nueva como ese momento, pero también hay otras referencias en las cuales Dios nos hablaba mucho también, y están en Éxodo y en Deuteronomio, y es una nueva tierra. Y hace referencia a esos momentos, circunstancias o situaciones en tu vida donde vas a transitar de una esclavitud, desierto y cumplimiento de una promesa. Y habla de ese momento donde el Señor cumplirá los planes y las promesas en este plano terrenal. ¿Estamos? ¿Vemos la diferencia en esas dos, tierra nueva y nueva tierra? Bueno, el caso era que el Señor nos hablaba todo el tiempo de las dos y no le entendíamos ni papa. ¿Alguien ha vivido un momento donde el Señor como que yo le decía al Señor: siento que estás jugando gincana conmigo, no, me tiras pistas y no sé por dónde quieres que arranque? Así nos sentíamos en ese momento, un momento de mucha confusión en nuestras vidas, pero sabíamos que el Señor tenía un plan perfecto sobre una nueva tierra. No sabíamos que se refería a una congregación local, pero sabíamos que el Señor iba a cambiar el lamento en danza. ¿Cuándo? No sabíamos, ni lo veíamos cerca. Pero entonces el Señor nos recordaba que Él siempre abre una ruta hacia una tierra con promesa. Y hoy
el Señor te quiere recordar que el Señor está abriendo caminos donde no lo ves para llevarte a una tierra donde va a cumplir sus promesas. Va a llevarte a una situación, una posición en donde tu corazón va a poder testificar de la gloria y la fidelidad del Padre. Así que si todavía no has llegado a esa tierra, gloria a Dios, es un momento perfecto y ya vamos a ver por qué. Pasando mucho dolor, creo que todos en algún momento de nuestra vida experimentamos esos dolores. No sé si alguien ha atravesado ese momento de una profunda y prolongada angustia. Digo prolongada porque fue bastante tiempo. Y de incertidumbre. ¿A alguien le gusta aquí pasar incertidumbre? Nuestra carne no quiere la incertidumbre, ¿cierto? Pero vemos en la palabra de Dios, y ahora vamos a hacer como una radiografía bíblica de cómo nació Tierra Nueva y cómo se fue dando ese plan y ese cumplimiento. Y vamos a Éxodo 1, del 8 al 14. Vamos a ir paso a paso. Esto me obligó a buscar mi cuaderno de la prueba. Cuando tú estés en prueba, por favor escribe. Cuando tú no sepas qué te dice el Señor, pero sabes que el Señor te está hablando, busca un cuaderno y escribe. Ten un lugar escrito en donde tú anotes todo lo que el Señor te está diciendo, porque el Señor paso a paso te va a ir guiando y va a llegar un momento donde tú vas a mirar hacia atrás y los cabos realmente se unen hacia atrás. Va a llegar el momento donde tú vas a poder abrir el cuaderno y vas a decir, ay, con razón el Señor me había dicho tal cosa. Claro, la promesa decía tal otra. Bueno, entonces a mí me tocó desempolvar el cuaderno de esa época y todos los versículos vamos a revisarlos ahora. Éxodo 1 del 8 al 14 dice lo siguiente. Pero llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Contexto bíblico, histórico. Recordemos, José era un hijo de Dios, un descendiente del pueblo de Israel, que era segundo al mando en Egipto y que Dios colocó en un lugar de autoridad en donde había esclavitud, y a través de José Dios trae salvación para el pueblo de Israel. Pero había pasado muchas generaciones y está sucediendo esto. Un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas que ya son ¿qué? Más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlo con mucha astucia. De lo contrario seguirán aumentando, y si estalla una guerra se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Así fue como los egipcios pusieron capataces, ¿para qué? Para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como lo de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con mucha crueldad. Les amargaban la vida obligándoles a hacer mezcla, ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavo que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Está hablando de un momento histórico, pero si lo trasladamos a un momento espiritual, estamos hablando de un momento de opresión. ¿Qué había en este momento? Esclavitud. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios en este momento? Oprimido, siendo esclavo. Y vamos a mirar las 3 etapas. ¿Alguien quiere aquí llegar a una tierra de promesas? Ok, entonces hay que pasar 3 etapas. La primera etapa es la etapa de desierto. Y la etapa de desierto tiene 4 S. Vamos a ver la imagen de las 4 S. Porque la etapa de esclavitud tiene 4 S, y todas las 4 S de la esclavitud tienen un faltante. Las 4 S son sin identidad, sin ciudadanía, sin esperanza y sin libertad. Todas las S es porque les falta todo lo que acabamos de mencionar. Un esclavo no tiene identidad. Cuando una persona está en esclavitud, a pesar de que en nuestra humanidad ya se abolió la esclavitud, hay algunas regiones todavía en donde persiste, pero hay otros tipos de esclavitudes actualmente. Y un esclavo no tiene identidad porque no es considerado un individuo autónomo, independiente, para nada. Es una persona que le pertenece a alguien, que
a otro obliga y que lo obliga y lo somete para producir. Entonces no tiene identidad porque nunca es una persona, simplemente es un medio para conseguir algo. Solamente se usa para producir o aumentar riquezas. Es una persona sin ciudadanía. Generalmente cuando alguien es esclavo, es desterrado de su tierra. Generalmente la esclavitud se daba cuando había una conquista de un nuevo territorio y el que ganaba se llevaba a toda la población que podía ser útil para producir, se los llevaba para otro lugar. Entonces generalmente eran desterrados, estaban desligados de su cultura y generalmente viven en condiciones deplorables e inhumanas. Un esclavo también es una persona sin esperanza. ¿Por qué? Porque no toma decisiones propias, no puede tener un proyecto de vida, no puede tener sueños, todo lo que hace está encaminado a lo que le dicen y le obligan a hacer. Está sometido forzosamente a esa situación, está completamente minimizado en fuerzas y nunca ve la salida. Un esclavo nunca dice, el día que yo deje de ser esclavo. Los esclavos no tenían esa oportunidad. Es más, si tenían descendencia, sus hijos también tenían que ser esclavos. Y por último, un esclavo es una persona sin libertad. ¿Por qué? Porque su tiempo y su vida entera le pertenece a un amo, porque no puede actuar por cuenta propia y porque siempre está de alguna manera atado físicamente a cadenas o a algo que le impida irse de ese lugar. Sin embargo, cuando todos en algún momento de opresión en nuestras vidas vivimos esclavitud, el Señor nunca cierra los oídos ni se hace el de la vista gorda ante tu situación y la nuestra. Nunca en un momento de profunda tristeza, desesperanza, sin libertad, sin ciudadanía y sin identidad, el Señor está conforme con ese estado. Sino que por el contrario, como buen padre, Él va a poner en marcha situaciones que difíciles o no difíciles, cómodas o no tan cómodas, te van a impulsar a llegar a una tierra con promesa. Y miremos lo que dice la palabra del Señor, ahí justamente adelante en Éxodo 3, del 7 al 10. Éxodo 3, del 7 al 10. Recordemos que esos pasajes, a quien le habla el Señor es a Moisés. Y dice, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he ¿qué? Visto la opresión que sufre mi pueblo ¿en dónde? ¿En el lugar de qué? De esclavitud. ¿En el lugar de qué? Donde no tienes fuerzas. ¿En el lugar de qué? Donde estás completamente forzado y menguado en fuerzas. Los ¿qué? Además de ver, ¿qué hace? Los ¿qué? He escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreas, fereceos, jebuseos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos como desesperados. ¿Usted alguna vez ha elevado plegarias desesperadas al Padre? El Señor nunca ha cerrado sus oídos ante sus plegarias desesperadas. He oído los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte ¿a qué? A partir. Voy a enviarles al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Y el Señor nunca cierra sus oídos al clamor, pero el Señor tampoco está dispuesto a que habiendo, en nuestro caso, eso no pasó con el pueblo de Israel en ese momento porque Jesús todavía no había llegado, el plan de salvación todavía no se había ejecutado, pero tú y yo tenemos una diferencia al pueblo de Israel. Estando, viviendo esclavitud u opresión, Dios no está dispuesto a que como Padre y habiendo evidenciado por ti el inmenso amor que nos tiene al entregar a su Hijo y habiendo colocado en nosotros el sello del Espíritu Santo, no está dispuesto a que tú y yo continuemos en una situación como esa. En donde todo nuestro espíritu y toda nuestra alma, incluso hasta nuestro cuerpo, se puede ver menguado e impedido de cumplir un propósito divino. Así que el Señor, vemos en la historia, recuerden que todo lo que hablamos el domingo
por tiempo es limitado, pero tú y yo tenemos la responsabilidad de que siempre en semana estudiamos la palabra de Dios. Entonces hay un contexto para ampliar en este pasaje. Sabemos que el Señor, listo, endurece el corazón del faraón, vienen las 7 plagas, 7 veces se presenta Moisés y el pueblo para que los dejen salir y el faraón les dice que no, que no, que no, que no. Al final de la última plaga, el faraón le dice, váyanse, ¿cierto? Pero es váyanse y corran porque yo voy detrás, ¿sí? Y los egipcios persiguen a los israelitas y ¿qué sucede? Se abre el mar en dos, el pueblo de Israel atraviesa tierra seca y todos los enemigos del pueblo de Israel perecen en el mar. ¿Conocemos la historia? ¿Quién no? Por favor, entre semana es una historia maravillosa que nos habla de la libertad y de cómo el Señor pelea por su pueblo. Pero después de que ellos atraviesan, ven semejante cantidad de señales. Ven que un mar se abre, ven que pasan por tierra seca. Llegan al otro lado, ¿a dónde llegan? ¿A dónde llega el pueblo de Israel? Antes de llegar a la tierra prometida, ¿a dónde llega? Al desierto. Etapa número 2. Después de que tú pasas la esclavitud, el Señor te impulsa hacia la tierra de promesa, está bien, pero tienes que atravesar un desierto. Y vamos a ver, este versículo, cuando lo verificaba en mi cuaderno, el Señor nos lo regalaba mucho después, cuando ya habíamos atravesado el desierto. Pero en el desierto, yo le preguntaba al Señor, ¿cuál es tu propósito con todo esto? Porque no le veo sentido. Y creo que muchas veces nosotros le decimos al Señor, explícame lo que estás haciendo. Pero como todo lo que el Señor hace es sobrenatural, por más de que a veces quisiera explicárnoslo, nuestra mente no va a tener la capacidad de entender sus planes porque sobrepasan lejos los nuestros. Entonces, en el desierto, estamos en la etapa del desierto, vamos a Deuteronomio 8:2. Y miren lo que dice la palabra del Señor del desierto. Si tú entendiste que no eres esclavo, que el Señor no quiere ese lugar para ti, empezaste a dar pasos de libertad hacia esa tierra con promesa y estás en un desierto, mira lo que dice la palabra en Deuteronomio 8:2. Recuerda, porque el Señor nos dice recuerda, porque nuestra memoria nos falla constantemente cuando se trata de las promesas del Señor y por eso hay que tenerlas presentes. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino de Él. ¿Para qué? Para humillarte y ponerte a prueba. ¿Cuál es el propósito del desierto? Ponernos a prueba. Así llegaría a conocer lo que había en tu corazón y vería si cumplirías o no sus mandamientos. La obediencia, la fidelidad, la lealtad no se prueban en los momentos chéveres. Se prueban en la dificultad. Por eso cuando uno hace los votos matrimoniales uno dice, prometo estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Por qué? Porque la vida tiene todos esos escenarios. Y en los escenarios más difíciles es donde Dios va a probar tu corazón para saber qué sale de nuestro corazón. Él nos va a permitir atravesar desiertos y eso sí, un tip que siempre le digo al Señor, Señor, que aprenda rápido la prueba para que el desierto no se me alargue, ¿cierto? Porque recordemos que el pueblo de Israel entraba y salía rápido del desierto, pero pues se tomaron algunas malas decisiones, se abandonó al Señor y entonces ¿duraron cuánto tiempo? Toda una generación pereció en el desierto. Y no conocieron la tierra con promesa. Entonces el desierto es un lugar de transición. ¿Por qué es de transición? Usted entra, pero está diseñado para que usted también salga rápido. O sea, salga. No es como, no, aquí toda la vida en un desierto. No, el Señor dispone un desierto para que tú entres al desierto y salgas diferente del desierto. Es un lugar de duelo
Porque generalmente cuando estamos en un desierto, tú dejas algo. ¿Qué dejamos de acuerdo a la primera etapa? La esclavitud. Pero recordemos cómo el pueblo de Israel, estando en el desierto, dice en múltiples ocasiones, era mejor estar en esclavitud en vez de comer maná todo el día. Y uno dice, ¿en serio? O sea, era mejor estar sin identidad, sin ciudadanía, sin libertad, sin todos los cuatro, porque el desierto era muy difícil. Y nosotros tenemos que entender también que el desierto es un lugar de movimiento. Como es de transición, no te puedes quedar estancado. El desierto es para que tú avances. En el desierto el Espíritu Santo te va a impulsar. En el desierto te desarraigan de algo. Por eso hay duelo, porque tú abandonas algo. Pero también es un hermoso lugar de entrenamiento. ¿Y por qué de entrenamiento? Porque como tú dejas, tienes que desaprender. Lo que creíste que era bueno, el Señor en el desierto te va a decir, oye, ven, en intimidad, en oración, con la guía del Espíritu Santo, esto no estaba tan bien. Esto no lo quiero más en tu vida. Esto lo dejas atrás, forma parte de cómo pensabas como esclavo. Y es un lugar de entrenamiento también porque es un lugar de dependencia. En el desierto no hay nada. En el desierto usted no tiene a quién acudir, no tiene recursos, no hay de dónde, no hay insumos de nada. Entonces en el desierto, en medio del desierto, ¿de quién dependemos? De Dios. El desierto nos enseña a depender, aumenta nuestro nivel de dependencia de Dios. Pero especialmente el desierto como entrenamiento busca también renovar nuestra mente. Hay cosas que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que escudriñen nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el pueblo de Israel llegó después a la tierra prometida, cruzó el desierto, su pensamiento seguía siendo como esclavo. En el desierto querían la carne de Egipto. En el desierto, camino a la tierra prometida, querían todas las incomodidades de Egipto. Algo que parecería irracional, pero a veces así es nuestra carne. Y si nosotros en el desierto no aprovechamos para renovar nuestro entendimiento, vamos a llegar al lugar con promesa sin entender lo que Dios quiere hacer con nosotros para esa etapa. Y por supuesto y por último, el desierto es un lugar de quebrantamiento. En el desierto usted dese por rendido. Yo les decía a las mujeres el jueves de Real que había una etapa de rendición. Y en la rendición uno levanta las manos y dice, me doy, ya no tengo fuerzas, me rindo, me doy. El desierto quiere hacer eso con nuestra carne, con nuestro ego, con nuestro orgullo. Levanta las manos y dile, Señor, me rindo. Y cuando tú dices me rindo y reconoces que ya no hay fuerzas en ti, lo que hacen tus manos es adorar. Entonces la queja y el orgullo es cambiado por adoración al Señor. Y es un lugar de quebrantamiento también porque es el lugar donde el Señor forma tu identidad de hijo. Recordemos, antes había una identidad de esclavo, pero el Señor quiere transicionarte e identificarte a una identidad de hijo. ¿Cómo se forja la identidad de hijo? En intimidad, a solas, con el Espíritu Santo, generalmente en el desierto. Y en ese momento en el que nosotros estábamos en el desierto, ahí vuelvo a Familia Rodríguez, plano bíblico Familia Rodríguez. Durante el tiempo en el que estábamos en ese desierto, fue el lugar donde Dios más acercó nuestros corazones a Él. Tengo que decir que el Señor revolucionó por completo nuestra relación con Él y sacudió toda la estructura de lo que nosotros pensábamos que Él era. Se reveló a nosotros como Padre porque lo conocíamos muy bien como Dios Todopoderoso, lo conocíamos muy bien como nuestro Señor, éramos muy buenos siervos, pero no teníamos una clara identidad de hijos. Y el Señor nos llevó al desierto para mostrarnos que éramos hijos. En ese desierto prolongado, el Señor fortaleció nuestro matrimonio, levantó a nuestros hijos en medio del proceso también vivieron muchas heridas y vivieron mucha opresión. Y Dios fue en ese momento donde dijo, tranquilos, yo cuido de ellos. Yo recuerdo que en el desierto, Daniel tenía en ese tiempo 2 añitos y medio. Y a mí la prueba me dio muy duro,
Mi esposo, al ser hombre, era como un poco más racional, pero también estaba muy golpeado anímicamente. Pero en momentos donde yo como que no tenía fuerzas, yo recuerdo que Daniel, a media lengua, porque tenía 2 años y medio, él solo se sabía una canción, el etolo, poleloso, y él no podía saltar en 2 pies, entonces él hacía así. Y se entraba a la cocina y yo en un desánimo, preparando o el desayuno o haciendo lo que tuviera que hacer. Y él de la nada, yo sé que era el Espíritu Santo, y él en 2 años y medio, el etolo, poleloso. Y yo decía, Señor, ¿en serio? Y el Señor me decía, Él es el único que me está lavando en esta casa. Todos los demás están sumidos en tristeza y Él es el único con 2 años y medio que me está lavando. Te lo mando para que hagas lo mismo. Hay momentos en el desierto donde el Señor te va a coger y te va a consolar y te va a apapachar y es buen hay momentos donde el Señor te dice, bueno, listo, ya. Séquese las lágrimas, ya, es hora de levantarse, levantarse, levantarse. El momento de tristeza para nosotros y tuvo tantas implicaciones en muchas áreas y fue tan profundo que yo, sin darme cuenta en ese tiempo, pues no había como tanta información sobre el tema de depresión y demás, yo empecé a entrar en una depresión. Entonces yo no me quería levantar por las mañanas, yo no quería arreglarme en el día, yo no quería cocinar, yo no quería arreglar la casa, me costaba un montón orar, no le entendía nada a Dios. Y me acuerdo tanto que en ese momento donde Dios le dice a uno, bueno, ya hágale pues. El Señor siempre nos daba palabras como estas y muchas promesas. Y yo le decía, no entiendo, o sea, esto es tan oscuro y tú me dices que vas a hacer cosas grandes, pero yo no veo ni por las curvas cómo, no tengo fuerzas. Y el Espíritu Santo me recordó un momento antes en una consejería en donde atendía a una jovencita. Hicimos una estrategia para que ella pudiera también salir de un momento de profunda tristeza y fue que todos los versículos que el Señor le regalara a ella los iba a pegar en el techo de su habitación. Y el Señor me trajo a memoria eso, me dijo, todo lo que yo te estoy diciendo, pégalo. Y yo, está bien. Y empecé. Yo anotaba, eso sí, sin fuerzas, pero eso sí anotaba. Tengo como 3 cuadernos de esa época. Entonces, anotaba versículo tal, los empecé a imprimir y un día, los pegué todos en el techo y empapelé toda la habitación de nosotros. Cuando mi esposo llega a la habitación, a la casa, ve el techo empapelado y él lo ha dicho muchas veces en las prédicas, él dijo, se tostó. Esta mujer se enloqueció, ahora sí se le corrió el champú, no sé qué voy a hacer. Entonces le expliqué por qué lo iba a hacer, porque el tema era que yo me despertaba y pues generalmente lo primero que uno hace es mirar arriba, al techo. Y yo decía, es la estrategia que el Señor me regalaba para que despierta leyera todos los versículos y tuviera fuerzas por lo menos para salir de la cama y poder hacer todo lo que había que hacer. El primer día lo hice, pero no me funcionó tanto, no me dio tantas fuerzas. El segundo día lo hice y tampoco me funcionó mucho, pero a medida que fue haciendo y recordaba mucho cómo en Libertad en Cristo enseñamos la estrategia del demoledor de bastiones de dar día tras día golpes a la tristeza, a la depresión, a la carne, con el versículo que el Señor te habla. Cómo la palabra es esa espada que tiene poder y llega hasta lo más profundo. Y eso me sacó de la depresión. Yo estaba entrando en una profunda depresión, para mí todo era gris. Pero el Señor rápidamente acude a nosotros cuando nuestro corazón está afligido. Así que si tú hoy estás pasando por un desierto y sientes una profunda tristeza, desesperanza o incertidumbre, toma la palabra del Señor. Eso sí, afina tu oído, porque el Señor es cuando más nos habla. Afina tu oído, toma la palabra del Señor y ponla visible en todos los lugares de tu casa. Yo no sé si es en el techo, a mí me funciona en el techo, pero no tienes que pegarla en el techo, pero tienes que ponerla donde tú vayas. Donde tú entres, donde tú estés, porque la palabra de Dios tiene poder para rescatar nuestras vidas de la oscuridad, de las tinieblas y de la opresión. Amén. Entonces, vamos ahí a Deuteronomio 8:14. Justamente el Señor nos daba esta palabra también en Deuteronomio al final de nuestra prueba. Y miren lo que dice la palabra del Señor. No te vuelvas, ¿cómo? Orgulloso. Ni olvides al Señor, ¿quién? Tu Dios,
quien te sacó de Egipto, el país donde eras esclavo. Él te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas, ¿de qué? O sea, el desierto, ¿qué va a procurar en ti? Bienestar. Señor, yo no quiero pasar las pruebas, es inevitable, la vida está llena de pruebas. De hecho, hay muchos jóvenes hoy que están enfrentando una prueba del saber, ¿cierto? La prueba del ICFES. Y todos los procesos en la vida tienen pruebas, porque la prueba te avala, te capacita, te entrena y te da el check para que tú puedas tomar posesión de la siguiente etapa. Para que te fuera bien. No se te ocurra pensar, esta es una advertencia, no se te ocurra pensar, esa riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Cuando tú atraviesas el desierto y tú entras a una tierra con promesa, nunca olvides todo lo que el Señor movilizó a tu favor para que hoy gozaras de bienestar. Nunca olvides quién abrió los oídos y quién movió la mano para abrir camino donde no había y darte un lugar hoy de paz. Nunca en ese lugar todo lo que recibas lo des por hecho por tu esfuerzo. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es que todo proviene del Señor y todo le pertenece a Dios. Por ende, en todo damos gracias y gloria al Señor. Y entonces cuando tú pasas el momento de desierto, entras a la siguiente etapa. Y es la etapa de conquista de una tierra con promesa. Y esta también tiene 4 S. Recordemos las 4 S de la esclavitud. Sin identidad, sin ciudadanía, sin esperanza y sin libertad. Entonces todas las 4 S que eran carencias las convierte en la etapa de conquista en 4 S de plenitud. Vamos a ver ahí la primera imagen, que es la primera S de la etapa de conquista. ¿Ya leímos el versículo? Ya, Deuteronomio 8 del 7 al 9. Quiero que me acompañen primero al versículo, Deuteronomio 8 del 7 al 9. Esta es la radiografía de la ruta. ¿Listo? Por eso hay tantos versículos, porque cada etapa tuvo un versículo de entrada y un versículo de salida, un versículo de entrada, un versículo de salida. Deuteronomio 8 del 7 al 9 nos dice lo siguiente: porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena. Esto nos lo daba el Señor ya avanzando en el desierto, ya en el desierto, en medio del desierto el Señor había dispuesto personas que nos ayudaron a caminar y a transicionar y a poder sanar nuestro corazón. Y el Señor nos regalaba esto. Y tampoco le entendíamos, ya vamos a ver cómo se refleja eso hoy. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de olivares, aceite y miel. Tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará. Tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Y el Señor nos regalaba esto y no le entendíamos todavía, no le entendíamos muy bien qué quería decir. Pero cuando el Señor empezó a caminar con nosotros ya en la tierra de promesa, nos mostraba cómo en los lugares donde Él nos ha establecido ha hecho que sean lugares donde fluyen manantiales. En el primer lugar donde nos reunimos, que era en un hotel campestre también, acá cerca por la Universidad San Buenaventura, dentro del salón fluía un riachuelo, dentro del salón. Y cuando nos trajo acá, nos mostraba pues que aquí pasa otra vertiente hídrica, aquí al lado. Y ha sido como una señal que Dios nos ha dicho. Yo les dije que iba a llevarlos a un lugar donde fluirían las aguas. Yo les dije que les iba a llevar a un lugar donde habría fruto. Bueno, estoy esperando todavía las viñas, las higueras y los granados. Vamos en aguacates, hemos cosechado tomates, pepinos, café, ¿sí? Pero el Señor me decía que era un lugar donde había mucho fruto.
y siempre ha sido nuestra oración que cada familia que Dios establece en Tierra Nueva pueda vivir de tal manera la intimidad con el Espíritu Santo que su vida esté llena de fruto y que sus vidas impacten a otros con el fruto del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a ver la primera S. Acuérdense, las 4 S de carencias van a ser cambiadas por 4 S de plenitud, porque Él hace nueva todas las cosas. Diga conmigo: Señor, tú haces nuevas todas las cosas. Cuando Él te lleva a la tierra nueva con promesa, hace nuevas todas las cosas. Y la primera S es sanidad. La primera S es sanidad, ¿por qué? Porque cuando tú ya entras a la tierra de conquista, el Señor reafirma tu identidad de hijo. El Señor te dice: ya no eres mi siervo, ahora eres mi amigo, ahora eres hijo, ahora te voy a usar, ahora voy a enviarte. Y el Señor sana y transforma tu identidad. Y ha sido algo que en Tierra Nueva el Señor nos ha colocado como pilar. Todos los discipulados de la iglesia están encaminados a sanar el corazón, a sanar tu espíritu, reconciliándolo con el Padre y siendo evidente el sello del Espíritu Santo, que es la persona más maravillosa que podamos tener en nuestras vidas. Ha sido también un proceso que nosotros podamos, hemos visto sanidades físicas también. Creo que muchos de ustedes son testimonio de eso. Y la sanidad nos permite disfrutar a plenitud de una tierra con promesa. Todos los discipulados, si usted no ha hecho alguno, todos los discipulados están encaminados a ayudarte a sanar. Eso es el enfoque que el Señor nos ha colocado después de habernos atravesado por toda esta prueba. Cuando tú disfrutas de la S de sanidad, ahora entiendes que eres perdonado. Y como tú ahora eres hijo y entiendes que eres perdonado, te obligas, te das la orden también de decir: ok, si Dios a mí me perdonó, yo tengo que perdonar a otros. Y cuando tú perdonas, te liberas y bendices a las personas que un día Dios, tal vez un faraón que Dios levantó en tu vida, te das cuenta que el tema no era con el faraón. El Señor fue el que endureció un corazón de faraón y era necesario, ¿para qué? Para que se viera la gloria del Señor. ¿Por qué el Señor endureció el corazón del faraón cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto? Porque las otras naciones tenían que reconocer y ver que nuestro Dios era el Dios verdadero, que nuestro Dios era el Dios todopoderoso. Endurece el corazón y hay todo un despliegue de fuerza y de poder. Y ahora eres perdonado y logras perdonar a quienes te hicieron daño. Y eso trae sanidad. Es la primera S de la tierra prometida. La segunda S, que es cambiada a plenitud, es la S de la santidad. Todo lo que tú ahora enfrentas, todo lo que tú ahora vives, lo vives porque eres consciente de que siendo hija e hijo de Dios, eres apartado para Dios. Eres reservado para sus propósitos. Ya no hay comunión con todo lo de esclavitud, con todo lo que te ataba, ahora eres libre. Y esa santidad te permite dejar atrás esa mentalidad de esclavo y te permite entender que ahora hay una fuente inagotable de sabiduría a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ahora en la santidad es abrazada para que sea atesorada aquí y aquí. Y algo que la santidad también nos permite es que podemos conocer más a Dios a través de su palabra y también por eso podemos amarlo más. A medida que en teoría conocemos más a Dios, nos damos cuenta de que más falta por descubrir de Dios, porque Él es insondable. Entonces, entre más tú conoces a Dios, tú dices: no, me falta un montón por conocer más a Dios. O sea, descubres como que es la profundidad y lo inmenso de su amor, de su gobierno, de su sabiduría, de su poder. Y eso te permite amar más a Dios, sentirte más seguro, sentirte y saber y entender que ahora eres hijo. La tercera S, que es cambiada de carencia a plenitud, es la S de salvación. ¿Por qué? Porque ahora eres consciente y responsable de tu salvación. Cuando alguien no conoce, no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, por eso le invitamos siempre cuando alguien es nuevo a orar para recibirlo como único y suficiente Salvador. Pero cuando tú ya lo tienes como tu Salvador, tú también tienes que ser responsable de cuidar lo que el Señor ya te dio. Jesús fue a la cruz por ti y por mí,
para que nuestra vida nunca jamás volviera a ser la misma, para que nuestra vida gozara de plenitud y de libertad. Entonces la salvación me permite ser consciente del inmenso regalo que yo recibí a pesar de. La salvación, dice la palabra, que no es por obras, no es por cuán bien te portes, es por gracia. La salvación es por gracia, fue un regalo inmerecido. Pero como es un regalo tan hermoso y tan inmerecido, tú, siendo consciente de tu salvación, lo quieres cuidar, lo quieres atesorar. Nuestra vida nunca va a ser la misma cuando dejamos que la presencia viva del Señor obre en nosotros. Nunca seremos iguales, porque el Señor nos transicionó de esclavos a hijos en una tierra con promesa. Y por último, la cuarta S, que cambia de carencia a plenitud, es la S del sometimiento. Miren, en la esclavitud, el esclavo obedece por opresión. ¿Sí me hago entender? Pero si uno le pregunta al esclavo, ¿usted quiere eso? El esclavo diría, no, pues no, obviamente no. Pero el esclavo obedece porque le toca, porque si no lo castigan, porque lo pueden ejecutar, por la consecuencia, porque hay alguien superior que infunde tanto miedo que te obliga y te condiciona a actuar. Pero cuando tú entras a una tierra de promesa, cuando tú entiendes que el Señor te transicionó de esclavo, te hizo pasar por el desierto y ahora estás en una tierra con promesa, tu obediencia a Dios ya no es por temor, por miedo, por juicio, sino que es un sometimiento que fluye por adoración. Tú no obedeces a Dios porque Dios te diga, sí, no, te castigo. O sea, todos muchas veces vimos a Dios como un Dios castigador y duro, ¿cierto? Está esperando cuál de todos se equivocaba para lanzar la varita. Pero Dios no es así, Dios es un Padre amoroso. Pero Dios te dice, hoy tu obediencia tiene que ser producto de tu adoración. Hoy tu obediencia es resultado de tu fe. Hoy tu obediencia es resultado de intimidad. Entonces ya ese sometimiento es un sometimiento en gozo. Le decía también a las mujeres el jueves que una cosa es sometimiento y otra cosa es sujeción, que Dios nos manda a ser sometidas a autoridad, porque la autoridad es un principio. Saquen a sus esposos de la ecuación, ya les vi las caras, sáquenlos de la ecuación. No se trata de someterse al esposo, se trata de someterse a la autoridad de Dios y entender que la autoridad de Dios opera en el plano terrenal sobre autoridades delegadas. Siempre digo sometimiento ¿cierto? Es una palabra difícil porque nuestra carne va en contra de querer obedecer las reglas. Pero en las reglas, en las normas, en el sometimiento hay bendición. Pero también hablábamos de la sujeción, que es obedecer con un corazón. Mujeres, las del jueves, a ver. Con un corazón alegre. Obedezco con un corazón alegre, es decir, soy una mujer sometida y sujeta y sumisa. Y por último, el Señor nos regalaba para cerrar esta palabra, segunda de Pedro 3:13, que es la palabra bandera de Tierra Nueva. Segunda de Pedro 3:13. Y cuando el Señor nos regalaba esa palabra, fue muy especial, recuerdo ese momento. Quiero que la leamos juntos. Dice segunda de Pedro 3:13, pero según su nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite. Volvemos al inicio de la prédica. Esta tierra nueva, que no es una nueva tierra, sino tierra nueva, está hablando de no de un lugar geográfico, sino de ese momento glorioso donde el Señor va a reinar con nosotros. Ese momento es el que anhelamos. Y el Señor nos decía, mira, ¿sabes algo? Todo lo que viviste, todo lo que pasaste era necesario. Estuvo bajo mi control todo el tiempo. Tanto dolor valió la pena. Porque hoy, y de ahí es donde nace, de todas estas promesas que les leímos, es donde nace el nombre que Dios colocó sobre esta congregación local.
Y Dios nos decía, esta tierra nueva como congregación local debe preparar el camino para la tierra nueva gloriosa, en los que va a habitar la justicia. Esta tierra nueva quiero que sea una tierra de sanidad, de santidad, de salvación y de sometimiento. Tú hoy no vienes un domingo a escuchar una prédica normal porque hay que ir a la iglesia el domingo. Quiero decirte que hoy estás aquí sentado porque el Señor así lo ha dispuesto y porque tú consideras pertenecer, ser parte de esta plantación de iglesia llamada Tierra Nueva, y tu vida tiene que evidenciar la sanidad, la santidad, la salvación y el sometimiento. En una tierra con promesa se debe honrar la sanidad, la santidad, la salvación y el sometimiento. Son evidencias de a quién glorificamos. Son evidencias de a quién honramos. Son evidencias de a quién seguimos. Y cuando ponemos en paralelo la tierra nueva con la nueva tierra, por decirlo así, nos damos cuenta entonces que nuestra mirada, esperando la tierra nueva, nuestra mirada ya no se queda en el plano terrenal. Todos tenemos dificultades, angustias, situaciones por resolver, dudas en nuestro plano terrenal. Pero cuando tú llegas a una tierra con promesa, tú te das cuenta de que Dios hizo tal despliegue de gloria que solo importa lo que viene, que solo importa lo que Él promete en lugares celestes, la gloriosa riqueza de su gloria. Eso importa. Entonces, cuando yo los comparo, me doy cuenta que mis necesidades no le van a robar el lugar a la gloria del Señor, que mis tristezas no le van a robar la gloria al Señor, que mi depresión no va a silenciar el poder de su palabra, y mi mirada se concentra en lo de arriba. Fue en el enero del 2017 cuando inició en la sala de nuestra casa el primer grupo de experiencia bíblica en comunidad. Empezamos los 4, en ese momento solo estaba Vale, que tenía en ese momento 13 años, estaba Daniel, mi esposo y yo. Obviamente Daniel no leía, pero intentábamos convocarlo a la reunión. Y empezó el primer grupo de experiencia bíblica en comunidad. A los 3 meses yo le decía a mi esposo, esta es nuestra catacumba. Recuerden que las catacumbas eran los lugares donde se escondían para poder leer la palabra de Dios cuando había persecución, para que no los mataran. Yo le decía, esta es nuestra catacumba, vamos a orar al Señor aquí. En el camino Dios colocó todo el tiempo del proceso, el pastor Esteban, que muchos lo conocen, estuvo con nosotros, acompañándonos, aconsejándonos, animándonos, tratando de guiarnos. Y él, me acuerdo que le decía a mi esposo, escribe todo lo que el Señor te vaya a decir, escribe. Y nos conecta con el pastor Pedro. Y en el momento de empezar el grupo de experiencia, a las semanas de empezar el grupo de experiencia bíblica en comunidad, varias familias que no tenían en ese momento donde congregarse se dieron cuenta de que en nuestra casa íbamos a leer la Biblia. Entonces ellos estuvieron cerca en nuestro proceso y dijeron, queremos ser parte pues, de la lectura bíblica, estamos sin congregación, queremos participar de eso. En ese momento llega el pastor Pedro, le contamos, le decimos, pastor, mira, pues entendemos que nacimos para servir al Señor, no queremos dejar de servir al Señor, y Dios ha traído 5 o 6 parejitas, familias, que están sin congregarse y nos piden pues como que si pueden estar dentro del grupo. Pues nuestra idea era hacer un grupo de lectura y que cada cual pues mirara dónde se congregara, y nosotros seguíamos orando al Señor donde debíamos congregarnos. Y me acuerdo tanto el pastor Pedro, que tiene ese humor. Él es muy bromista, pero también es muy firme cuando está serio. Y me acuerdo que fue el primer momento donde conocimos como su seriedad. En una llamada telefónica, él le dijo a mi esposo, creo que tú no estás entendiendo lo que Dios está haciendo. Tómate en serio tu llamado, Germán. 6 familias, no son 6 personas, son 6 familias. Es una congregación. Responde a tu llamado y deja el temor. Responde a tu llamado y deja el miedo.
Responde a tu llamado y deja de pensar como esclavo. Responde a tu llamado y obedece al Señor. Yo recuerdo ese momento, mi esposo quedó pálido. Yo solamente lo miraba. Y él se asusta, pero es obediente. ¿Para qué? Y él dijo, ok, voy a responder al llamado. Y empezamos el grupo de lectura. A medida que iban transcurriendo los fines de semana, no sabíamos cómo alguien llegaba a nuestra casa, ¿cierto? A varios como que llegaron a mi casa y ¿usted qué hacía aquí? ¿Quién le dijo? Si nadie sabía qué estaba pasando en mi casa. Y a marzo ya no cabíamos en la sala de mi casa. La iglesia infantil era el cuarto de Daniel. Teníamos como 2 niños y esos niños iban a destruir el cuarto de Daniel y yo tratando de darle clase a 2 chiquitines, pero ya no cabíamos y entre todos empezamos a buscar un lugar donde nos pudiéramos congregar. Encontramos ese lugar que fue una bendición que Dios abrió de manera sobrenatural y fluían las aguas dentro de ese lugar. Y en marzo, el último fin de semana, el último domingo de marzo, fue el primer servicio oficial de Tierra Nueva. Pero antes, como un domingo, como lo es hoy, fue el servicio piloto de Tierra Nueva. Y a hoy, la gloria del Señor no ha dejado de estar. Ay, no, yo le dije, Señor, ayúdame que no quiero llorar. Empezó Tierra Nueva en ese momento y fuimos pastores bivocacionales. Mi esposo trabajó tiempo completo, 2 años en el sector donde había trabajado toda la vida. Él es el duro de los seguros. Volvió al sector asegurador y trabajó tiempo completo 2 años y éramos pastores de Tierra Nueva. Quienes estuvieron en ese momento y recuerdan este lugar, alquilábamos solo la parte de allá adelante, solo los domingos y los sábados. Aquí habían rumbas, que esto era un lugar de eventos. Entonces el domingo tocaba llegar gracias, Muñe. El domingo tocaba llegar a limpiar los baños, a recoger colillas de cigarrillo y demás. Y fue un acuerdo con la dueña. Cuando ya no cabíamos en el hotel, a los 3 meses, acá pasamos en junio, julio. Y fue pasos de fe y todo lo que ustedes ven a su alrededor ha sido un paso de fe. Pero hoy estoy aquí para testificar, como Dios nos lo dijo, nunca te olvides de que lo que ha sucedido es porque yo lo hice. Y estoy aquí para darle gloria al Señor porque solo Él lo ha hecho. Y quiero animarte para que en tu vida, cuando tú transiciones estas 3 etapas de esclavitud, de desierto y de tierra con promesa, tú nunca te olvides de quién está por encima de ti. Tú nunca te olvides quién abre el mar en 2. Nunca te olvides quién es tu proveedor, nunca te olvides quién te salvó la vida, nunca te olvides quién salvó tu familia, nunca te olvides quién puso sueños en ti, nunca te olvides quién te selló con su Santo Espíritu. Nunca te olvides que Él es el dueño de tus dones y Él es el dueño de tu llamado. Por mucho tiempo fui como Jonás, no quería obedecer el llamado, porque había dolor en mi corazón y no quería saber nada de llamados. Pero tuve un esposo muy obediente y muy noble que me dijo, si es la voluntad de Dios, se hace, Lina. Y solo me sujeté, me sometí y me sujeté. Y hoy puedo dar testimonio de que Dios cumple sus promesas, de que Dios es fiel. Mire lo que dice Deuteronomio 8 del 10 al 11 y el versículo 14. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos y leyes y estatutos que yo te encargo hoy. Esta es una exhortación a Tierra Nueva. El Señor te va a bendecir. Hay muchas tierras nuevas y nuevas tierras que el Señor va a disponer en tu vida y van a ser la oportunidad para glorificar al único que merece toda la gloria. No te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, del país donde eras esclavo. Hoy es un día glorioso, donde vemos que el Señor ha cumplido sus promesas y tu corazón es un lugar que va a disfrutar de tierras nuevas y nuevas tierras en donde tu boca testificará de su gloria. Voy a pedirles que se pongan en pie.
Y si tú estás agradecido con el Señor por todo lo que Él ha hecho en tu vida, si tú has visto cómo Él en muchas áreas y momentos de tu vida ha desplegado todo lo que tiene a su alcance para salvarte, rescatarte, redimirte, hacerte sentir amado, yo te pido hoy que levantes tus manos y adoremos al Señor. Y le digamos al Señor que esta tierra nueva como iglesia local, pero también tu casa y tu familia son una casa en donde se glorifica a Cristo. Son casas que le pertenecen al Señor. Y que nuestros hijos, el fruto de nuestros vientres, todo, incluso lo material, todas tus coronas son para rendirlas a los pies del Rey. Amén. Vamos a adorar al Señor. Esta casa es tu casa,